Bienvenidos a La Canica Azul, un podcast de Acciona. En el año 2018, la sequía en el centro de Europa hizo bajar las aguas del río Elba hasta niveles récord y dejó al descubierto una serie de piedras con misteriosas inscripciones. En la localidad de Děčín, en la República Checa, una de las piedras tenía una inscripción fechada en 1616 que decía así: Wenn du mich siehst, dann weine. Si me ves, llora. La noticia, que apareció en muchos medios, recordaba la existencia de lo que los lugareños llaman piedras del hambre, una serie de advertencias que los pobladores de la región han ido dejando durante siglos a las generaciones venideras. The boulders have reappeared in the river Elbe, which flows through the Czech Republic. The Czechs call them the hunger stones. And the drying river... Un aviso de que si el nivel del río baja hasta el punto de que se puedan ver las piedras, la sequía llevará a problemas serios para la población. Si me ves, llora. De hecho, muchas de estas piedras del hambre fueron esculpidas en el siglo XIX, entre 1816 y 1817, en los años de hambruna que sucedieron al famoso Año sin verano, producido por la erupción de varios volcanes y el descenso global de la temperatura que produjeron. Pero estas marcas de advertencia a las generaciones del futuro también se encuentran en otros escenarios. En 2011, después del terrible terremoto y posterior tsunami que asoló las costas de Japón, muchos recordaron la existencia de una serie de monolitos situados a varios cientos de metros de la costa, conocidos como las piedras del tsunami. The warning on the stone is clear. It says, "Don't build your homes below this point." Matter of fact, Se trata de piedras planas de hasta 3 metros de altura en las que se pueden leer mensajes de advertencia a los pobladores de la región para que no construyan más allá si no quieren que el mar se lleve por delante sus casas en algún momento. Algunas de estas piedras tienen más de 600 años de antigüedad y hay centenares de ellas por toda la costa. Una de las más conocidas está en la localidad de Anejoshi, que se salvó del tsunami de 2011. Viviendas altas son la paz y la armonía de nuestra descendencia. Recuerda la calamidad de los grandes tsunamis. No construir casas por debajo de este punto. En la localidad de Kesenuma, otra de estas piedras avisa: siempre preparados para tsunamis inesperados. Elige la vida sobre tus pertenencias y objetos de valor. Las piedras del hambre y las piedras del tsunami son un ejemplo de cómo unas generaciones humanas han avisado a otras de los peligros del futuro. Señales que a menudo no tenemos en cuenta y que se encuentran a simple vista, a veces escritas en la propia naturaleza. Y para hablar de eso, os presento a Julio Camarero, Chechu para los amigos. Sí, soy yo, hola, ¿qué tal? Chechu es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología en España y se dedica a la dendroecología, es decir, a mirar en los anillos de los árboles e interpretar qué les ha pasado y en qué condiciones está el ecosistema. Y en algunas ocasiones, los árboles recogen la historia de una tragedia. Nosotros en un trabajo reciente que no hemos publicado, datamos las heridas de la famosa catástrofe del camping de Viescas, te acordarás. Muchos de los residentes en el camping Las Nieves, situado en el Pirineo de Huesca, dejaron de ser veraneantes en un lugar ideal para el ocio y se convirtieron en víctimas de la naturaleza enfurecida. La riada del camping de Las Nieves, en la localidad de Viescas, sucedió en la tarde del 7 de agosto de 1996 en la provincia española de Huesca. Aquel día fallecieron 87 personas y 187 resultaron heridas después de que una crecida de agua por las lluvias torrenciales arrasara el camping arrastrando caravanas, árboles y personas. 20 años después, Chechu acudió con su colega Miguel Ortega y pudieron inspeccionar el interior de los árboles que aún quedaban en la zona. Reconstruyes el mapa del impacto según los árboles, eso es lo que puedes hacer en el camping un poquito, ¿no? Es un poco la cartografía del desastre según las señales que guardaron los árboles. Esa cartografía del desastre les permitió ver los daños que había dejado la riada en la zona 2 décadas después. Como si los árboles aún conservaran el testimonio del horror que había sucedido en aquel paisaje. Claro, es una situación extraña, no estás mostrando en un bosque, estás mostrando en el camping, ves las parcelas y había pues 2 tipos de árboles, son árboles plantados, había chopos y había cedros, ¿no? Entonces, claro, mostramos los 2 tipos, los situamos en el croquis del camping que lo teníamos y ahí un poquito reconstruimos la dinámica del suceso, ¿no? También orientas las heridas, ves cuando se producen, cómo impactan y te haces un poco la idea de cómo fue aquello. Y de esto queremos hablaros en el programa de hoy, de las huellas y señales que han quedado escritas en el paisaje por los sucesivos acontecimientos climáticos y de los científicos que pueden leerlas. Y muchas de estas señales, como nos recuerda Chechu, están escritas en el corazón de los árboles. Ves
Como son los anillos, los comparas entre ellos, haces una técnica que es básica en dendro que se llama la datación cruzada, o sea, datamos los anillos comparándolos, o sea, les damos un año a cada anillo, o sea, no los contamos, los datamos mirándolos. Luego los medimos y con esa datación pues puedes ver cómo crecía el árbol, cuánto crecía el árbol y cuándo se murió. Además de los árboles, hoy en día podemos leer las variaciones que se produjeron en el clima del pasado gracias al análisis de los testigos de hielo extraídos de las profundidades de la Antártida, en los glaciares, en las estalactitas, en los sedimentos en los fondos de los lagos, en los restos de polen. Tenemos decenas de técnicas que nos permiten leer lo que pasó en la Tierra, y lo que veremos hoy es en qué momento sucedieron aquellos cambios y qué repercusión tuvieron sobre las civilizaciones humanas, algunas de las cuales desaparecieron. Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de cara al futuro? Yo soy Noelia Lasso. Yo soy Antonio Martínez. Y esto es La Canica Azul. El 7 de diciembre de 1972, en su camino hacia la Luna, los astronautas de la nave espacial Apolo 17 tomaron una imagen de la Tierra a una distancia de 29.000 kilómetros. Aquella fotografía, en la que el planeta aparece solo en mitad de la oscuridad, pasó a la historia como La Canica Azul. Saludos terrícolas, ya sabéis que esto es La Canica Azul, un podcast de Acciona sobre sostenibilidad y emergencia climática, en el que hoy os queremos hablar de las señales que han quedado escritas en distintos lugares de la Tierra respecto a lo que nos puede pasar si las circunstancias cambian. Y para esta tarea nos acompaña el periodista y divulgador científico Antonio Martínez Dron. Hola, Antonio. Hola, Noelia, saludos terrícolas. En el programa de hoy tienen un protagonismo especial las llamadas dendrocronología y la dendroecología, que en definitiva son las ciencias que analizan los anillos de los árboles para obtener información sobre lo que les pasa ahora o lo que les pasó hace muchos años. Chechu Camarero, que trabaja con los árboles del presente, nos indica cómo pueden los anillos hablarnos de la vida del árbol. Sí, bueno, esto tiene un poquito de artesanía, entonces tú con la experiencia vas viendo señales y ya vas, digamos, identificándolas, ¿no? Por ejemplo, una sequía te induce un crecimiento muy bajo en un sitio seco como los nuestros. Pero un bicho, una defoliación de una procesiona también te puede inducir un crecimiento muy bajo, pero suele ser más bajo aún que el de la sequía. Y además la sequía pues afecta a todo el valle, pero puede que la procesiona afecte solo a unos pocos árboles. Entonces ya eres capaz de distinguir estos dos tipos de señales, ¿no? Lo que ven estos especialistas son patrones de crecimiento que indican si el árbol ha estado feliz durante un periodo, con lo cual le ha crecido más ese anillo de ese año, o si lo ha pasado peor y ha crecido menos. Esta felicidad del árbol depende del contexto y de la zona donde crezca. Puede que a un árbol le haga infeliz la sequía en una región y en otra las marcas sean por el frío. Y como ya hemos visto, otros acontecimientos violentos en el ecosistema, como las inundaciones o los incendios, pueden dejar también su huella. Los incendios lo que ves es una cicatriz que forma el anillo cuando cierra la herida. Y aquí viene un punto muy interesante. Si además de mirar los anillos, miras la composición química, puedes ver acciones globales realizadas por el ser humano en los últimos 100 años. Se ven los anillos, cuando hacemos el carbono 14, en los anillos. O sea, si coges un anillo de esos años de un árbol tropical de la Amazonía, puedes ver esa señal en el carbono 14 y el resultado de los test nucleares. Sí. Esta alteración del carbono 14 atmosférico, como consecuencia de las pruebas nucleares, está siendo considerada por los científicos como un posible marcador de una nueva época llamada Antropoceno. Independientemente de la aceptación de este término, que está en discusión, lo que ven los científicos es que hay un antes y un después de la actividad industrial y que la huella está quedando en todos los ecosistemas. Y te presento a una de las investigadoras más brillantes en el campo de la dendrocronología, la española Marta Domínguez del Mas, que trabaja en la Universidad de Ámsterdam. Buenas, ¿qué tal? Marta, que lleva años estudiando los cambios registrados en los anillos de los árboles, tiene muy claro lo que está causando la actividad humana a gran escala. Este caos climático lo hemos causado nosotros, con el calentamiento artificial tan rápido que está ocurriendo pues desde los últimos 50 60 años, ahora ya 70, ¿no? Desde prácticamente 1950, ¿no? Pero en este programa no queremos hablar del antropoceno, que serían las huellas que hemos dejado nosotros en el paisaje. Nos queremos ir un poco más atrás y ver lo que el paisaje nos cuenta sobre lo que nos pasó a nosotros cuando hubo grandes cambios en la Tierra. Bueno, suena raro y un poco complicado, pero a medida que avancemos lo veréis mucho más claro.
volvemos a los Pirineos en España y a lo que Chechu Camarero ha visto en los árboles. Hemos visto cambios en la estructura de edades de bosques de alta montaña, de pinos, en el Pirineo. O sea, cómo cambia la edad y estas subidas y bajadas que hay de abundancia de pinos en estas zonas de alta montaña. Parece que están controladas por el clima, pero también podrían estar controladas por el uso humano, ¿no? Por el pastoreo que había en la alta montaña, etcétera. Y como hemos podido obtener datos de pinos muy viejos, hemos tirado para atrás los últimos 500 años, más o menos. Y vemos señales de posibles plagas humanas, por ejemplo la peste negra, la famosa peste negra que ahora está tan de moda, ¿no? Es decir, lo que ven es que el bosque conserva señales de que los humanos sufrieron una terrible plaga y dejaron de talar los árboles. Y el alcance de aquella plaga no se limitó a una sola región geográfica, ha quedado en los paisajes de toda Europa. Vemos señales de la peste negra en los árboles porque, claro, la peste negra haría que las poblaciones de pastores, de gente que vivía en la montaña, descendiera, o sea, perdía población, su presión sobre los bosques disminuiría y entonces habría más árboles justo en esas épocas. Y esto lo hemos visto en varias zonas en alta montaña del Mediterráneo, en los Pirineos, en el sur de Italia y en Grecia. Y fíjate qué interesante, porque ahora es el medio ambiente el que nos habla de lo que nos pasó a nosotros, no solo de lo que nosotros le hicimos al paisaje. Es lo que Marta Domínguez del Mas llama disrupciones. Lo que identificamos a lo mejor son disrupciones en el registro arqueológico, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en el norte de Europa se conocen como las Dark Ages, al siglo IV, V y VI de la época actual, ¿no? Después de Cristo, vamos, porque se encuentra una disrupción en el registro arqueológico. No encontramos nuevas construcciones, no se hacían nuevos asentamientos, nuevas viviendas, ¿no? Digamos así, no se encuentra nada de eso. Periodos en los que los seres humanos lo pasaron mal, redujeron su actividad y tuvieron que buscar refugio. ¿De qué me suena? Pero antes de entrar en esos episodios de crisis de la civilización, tenemos que contar cómo el estudio continuado de los anillos de los árboles ha aportado algo más. La dendrocronología ha ayudado a construir una especie de calendario en el que, gracias al cruce de datos entre los anillos de unas regiones y otras, podemos ver lo que pasó en el clima durante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, en Centro Europa, las cronologías en Alemania de roble, y aquí en Holanda también, de roble y pino, llegan hasta el 6000 a.C., lo que quiere decir que tenemos más de 8000 años de serie continua. Gracias a esta información obtenida de los troncos de los árboles y combinándola con el registro del crecimiento de los corales y las variaciones isotópicas de los testigos de hielo, se pudo reconstruir la temperatura media de los últimos 2000 años. La gráfica del aumento de temperatura es conocida coloquialmente como el palo de hockey, porque en la última parte, en el siglo XX, hay un subidón de temperaturas de casi 1 grado y la gráfica no deja de subir año tras año. Un detalle muy chulo de cómo se estudiaron los anillos de los árboles es que no toda esta información se obtuvo de árboles que estaban en bosques. También hay un registro interesante en los objetos que los humanos construyeron con aquellos árboles. También podemos leer los anillos en los objetos de madera construidos por nosotros. Claro, ¿cómo se ha creado esto? Pues se empezó con los árboles vivos, ¿vale? Pues si teníamos robles, por ejemplo, aquí en Centro Europa, que tenían 500 años, ¿vale? O 400 años. Luego se va a los edificios históricos, ¿de acuerdo? Son edificios históricos que sabes que se han hecho con maderas de esa zona. Efectivamente, crossdatan con esa cronología de los árboles vivos, pues ya te extienden la cronología más atrás en el tiempo, ¿vale? Llegas a lo mejor a siglo XII. Entonces ya necesitas entrar en la arqueología. Y en este territorio fascinante de investigación, el de leer los anillos de los árboles que se usaron para construir catedrales o violines, Marta Domínguez del Mas tiene una de las especialidades más bonitas. Estudiar la madera de los barcos hundidos en el océano. Y este tema me encantaba y claro, empecé a leer sobre eso y claro, cuando lees que un barco de tamaño medio se hacía, o sea, necesitaban unos 3000 árboles o 4000 árboles para construir un árbol de tamaño medio, claro, yo pensaba, pues es que, claro, nuestros bosques del siglo XV, del siglo XVI y hasta el XVIII están en esos pecios. Marta bucea entre los restos de viejos galeones y extrae muestras para saber de qué bosques se taló aquella madera y contribuir con las cronologías históricas que documentan esos cambios. Porque los árboles, aunque pasaran a formar parte de un cuadro, de un violín Stradivarius, de la estructura de una catedral o de un barco, nos cuentan muchas historias. Claro, o sea, pues eso, nos cuentan cómo eran las condiciones en las que vivían en el sitio en el que vivían, ¿no? Cómo era el clima, nos cuentan también cómo fue
la secuencia de años durante su vida, cómo fue el clima durante su vida, si nevó mucho, si llovió poco, si pasaron calor, por ejemplo, o si pasaron sed, ¿no? Eso es lo que nos cuentan. Otra de las investigadoras destacadas en este terreno es la española Raquel Alfaro, que trabaja en la Universidad Wilfrid Laurier en Canadá. Claro, con la dendrocronología lo que se puede hacer es que el beneficio que tiene es que está escrito en los árboles todo el clima pasado y es una fuente de la que deberíamos sacar partido como sociedad para poder entender bien qué es lo que ha pasado en el pasado y cómo podemos hacer frente a futuras complicaciones climáticas como estamos teniendo en estos momentos. Raquel Alfaro ha trabajado además con una de las investigadoras más importantes a nivel internacional, Valérie Truet, de la Universidad de Arizona. Vamos a conocerla un poco mejor antes de seguir. My research specialty is to study not just climate in one point in space, but to connect different points in space, or to study how the climate dynamics can explain how these different regions are connected, basically. Mi especialidad es estudiar y conectar diferentes puntos y ver cómo es la dinámica climática y cómo los conecta, nos dice Truet. Truet es especialista en encontrar esos puntos de conexión entre el registro de los anillos, los cambios en el clima y los acontecimientos históricos. Y como muestra, os vamos a hablar de un estudio en el que, casi por casualidad, analizó la evolución de los huracanes. I really like that study because it happened by coincidence. I mean, it was three main researchers, so Marta Domínguez del Mas, whom you interviewed, my colleague Grant Harley, and Truet recuerda que ocurrió casi por coincidencia, que estaba con Marta Domínguez del Mas y con Grant Harley, y surgió así la idea. Marta también lo recuerda. Los tres coincidieron en un congreso de dendrocronología en Arizona. Y yo le comenté a Valeria y a Grant, oye, pues yo tengo este registro que me ha dejado este señor, podríamos echar un vistazo a ver si coinciden los años de hundimientos de flotas así a lo grande con años de huracanes, ¿no? Y tal. Oye, pues sí, y entonces pues fue, cosa de esta. Por resumirlo y aclararlo un poco, lo que hicieron los tres fue cruzar los datos de naufragios en el Atlántico durante los últimos 500 años con el registro de los árboles y comprobar si coincidía con el número de huracanes en cada año. Y encontraron algo muy interesante. Años en los que había habido hundimientos de flotas por tormentas o por huracanes, incluso que lo describen así, o sea, coinciden con reducciones de crecimientos en los pinos de los Cayos de Florida. Esas reducciones sabemos que están causadas por huracanes, entonces ahí es donde podemos hacer esa relación. O sea, podemos ver que existe esa relación. Qué bueno, ¿no? Gracias a este trabajo de Truet, del Mas y Harley, conseguimos extender la cronología climática hasta 1492, que fue cuando empezaron las expediciones españolas a América. Y no solo pudieron situar los huracanes en el tiempo y relacionarlos con los naufragios. En ese mapa, Valérie Truet encontró otro patrón. Ella decía, vale, ahora tenemos este registro de huracanes, ¿no? Lo cual es algo muy interesante, pero ¿qué nos dice, ¿no? O sea, ¿qué aprendemos? O aprendemos algo de esto, ¿no? O se ve algo excepcional. Y entonces ella, mirando al gráfico de la frecuencia de huracanes, se da cuenta de que hay una reducción, clarísima en ciertos años, ¿no? O sea, desde, digamos, mediados del 17 a principios del 18. En concreto, pues son 1645, creo, a 1715 o así. Y claro, y ella, mirando esto, de repente le hace el clic en la cabeza de decir, pues ahí lo que tenemos es el mínimo de Maunder. ¡Guau! Esto empieza a ser muy emocionante, porque este breve periodo de baja actividad solar, descubierto por Edward Maunder entre 1645 y 1715, es uno de los momentos más interesantes en la historia del clima. Se trata de un periodo de baja actividad que coincide con lo que se llamó la pequeña edad de hielo en Europa, un periodo en el que el hemisferio norte vivió inviernos especialmente crudos. Todavía se discute esa relación entre la actividad solar y el clima global, pero lo que habían descubierto Marta y Valérie aporta nuevos datos sobre los efectos que tuvo aquel cambio en el número de naufragios. Lo que ocurre en el Maunder Minimum es que hay una reducción de esta actividad solar y entonces es una época más fría, ¿vale? Lo cual tuvo como consecuencia menor temperatura del Atlántico y vemos que efectivamente hay mucha menor incidencia
en esas décadas de pecios, o sea, de naufragios. Esto tiene toda la lógica, porque para que haya huracanes, las aguas del Atlántico tienen que alcanzar cierta temperatura, de modo que hubo un periodo de calma, el agua no se calentaba y no daba lugar a tantos ciclones. Y aquí es donde las investigadoras empiezan a encontrar conexiones con hechos históricos inesperados. And this guy mentioned, like, that's interesting because that period that you're talking about is exactly the period that we call the golden age of piracy, because piracy flourished during that period when there were fewer hurricanes. And so we've always planned to write something up about the link between those two, but we haven't done that. Lo que dice Valérie es que durante otro congreso, otro de los expertos les hizo ver que aquel periodo de menos huracanes y de menos naufragios coincidía con la edad de oro de la piratería en el Caribe. Es decir, los cambios a nivel global, con menos barcos hundidos, beneficiaron a los piratas y contribuyeron a que se hicieran fuertes en aquellas aguas. Y así, de un plumazo, los árboles nos han servido para relacionar huracanes, actividad solar, naufragios de galeones y la historia de los piratas. ¿No es alucinante? Claro, es fundamental. O sea, es fundamental poder hacer asociaciones entre lo que tú reconstruyes con los años de crecimiento con acontecimientos del pasado. Porque al final una reconstrucción paleoclimática está basada en algún tipo de estadística o probabilidad de la que tú tienes que asegurarte de que de verdad está diciéndote lo que realmente pasó. Raquel Alfaro, a la que escucháis ahora y hemos presentado antes brevemente, participó junto a Valérie Truet en otra investigación igual de fascinante. En esta ocasión cruzaron la información de los anillos de los árboles para identificar cómo los trópicos han ido desplazándose periódicamente más al norte y al sur durante los últimos 800 años. Using 5 chronologies across the Northern Hemisphere from 5 locations, we were able to reconstruct how the tropics have moved northward and southward over the past 800 years. Usando 5 cronologías y cruzando los datos de las tablas, se dieron cuenta de que había otro periodo especial entre 1558 y 1634 en el que se produjeron grandes sequías en muchos lugares del planeta. Y agárrate, justo en aquel periodo que registran los anillos, se produjo el colapso de 2 grandes imperios. In this period, when the tropics expanded and we get drier conditions, this is a period when the Ming Dynasty in China disintegrated or collapsed because of prolonged drought and famine. En este periodo, cuando los trópicos se expanden y las condiciones se hacen más secas, es el momento en el que la dinastía Ming en China se desintegra o colapsa debido a la prolongada sequía y a las hambrunas. At the same time, in Turkey is when the Ottoman crisis happened, related to similar the Silali rebellion because of drought and famine again. Al mismo tiempo, en Turquía, el Imperio Otomano sufre una crisis relacionada con circunstancias similares, sequía y hambre también. Los anillos de los árboles, combinados con otros registros, nos cuentan la historia de cómo grandes cambios del clima en el planeta pueden producir grandes alteraciones en la organización política y social de las civilizaciones y cambiar así nuestra propia historia. Como dice Raquel Alfaro, que participó en el hallazgo, es al cruzar estos datos con lo que pasó en la historia cuando les encuentras un sentido. Y entonces es cuando empiezas a ver asociaciones, que es lo que hace que corrobores tus resultados, por así decirlo, ¿no? Al final, si ves que durante la expansión de los trópicos en la mitad del siglo XVI has visto que hay unas sequías importantísimas en China, y eso está asociado al aumento de revueltas, a las caídas de algún imperio tan importante como la dinastía Ming. Claro, entonces ves que todo, por así decirlo, empieza a cobrar sentido y que tu historia es real. En definitiva, lo que ves en los árboles no son solo unas líneas que se suceden unas detrás de otras. Es una prueba más de que todo en el planeta está conectado. Los cambios, debido a los ciclos solares y los cambios del clima,
quedan inscritos en distintos lugares, como si fuera un libro de registros, y nosotros estamos aprendiendo a leer sus páginas. En ese libro de los árboles hemos visto el aumento paulatino de la temperatura global en el último siglo, y si miramos con detenimiento podemos aprender otras muchas cosas. Tendríamos que mirar, de hecho, a esas cosas que han ocurrido en el pasado porque tuvieron impactos brutales en las sociedades, en distintas partes del mundo. De hecho, cuando miramos con detalle el archivo sedimentario y arqueológico, descubrimos lecciones del pasado que pueden ser especialmente útiles para el presente. Una de ellas, en mitad de una isla del Pacífico, tal vez uno de los mayores misterios culturales y antropológicos de la historia humana. Una isla en mitad del Pacífico cuyos habitantes construían extrañas estatuas con forma de cabezas gigantes y cuya cultura sufrió un súbito declive. Caliente, caliente. Esto es lo que os vamos a contar en el último tramo del programa, lo que pasó a los habitantes de la isla de Pascua y la lección que dejaron para el presente. Si os lo perdéis, es que estáis muertos por dentro. Estás escuchando La Canica Azul. La Canica Azul. La Canica Azul. Un podcast de Acciona. Good morning, Apollo 17. It's Houston, over. Buenos días, Apolo 17. Aquí Houston, cambio. Apollo 17, Houston, good morning. Apolo 17, aquí Houston, buenos días. Apollo 17, this is Houston, good morning. Apolo 17, aquí Houston, buenos días. 17, Houston, good morning. 17, Houston, buenos días. Seguimos a bordo de la Canica Azul y parece que los astronautas del Apolo 17, que nos han acompañado durante todos estos episodios, por lo que sea, no contestan. Debe de haber habido algún problema, no sé. Esperemos que estén todos bien, que no queremos sustos ahora en la recta final. Pero volvamos al tema que nos ocupaba. Os estábamos hablando de las señales que dejaron en la naturaleza algunos cambios en el clima y de cómo algunos desembocaron en el colapso de distintas civilizaciones. Y cuando hablamos de grupos humanos que entraron en decadencia en poco tiempo, a muchos les viene a la cabeza el que se considera un ejemplo paradigmático del colapso, lo que les sucedió a los habitantes de la isla de Pascua. La isla de Pascua es a la vez un misterio y una metáfora. Durante muchos años, los investigadores han tratado de comprender cómo llegaron hasta este remoto lugar del Pacífico sus primeros habitantes y cómo construyeron los espectaculares moais que pueblan la isla. Pero el principal misterio ha sido siempre cómo colapsó la civilización de Rapa Nui, antes incluso de que llegasen los europeos. La respuesta a esta incógnita sigue siendo objeto de debate entre los especialistas, aunque la explicación más conocida, popularizada gracias a obras como el libro Colapso de Jared Diamond, es que los habitantes de la isla consumieron sus propios recursos hasta agotarlos, y su modelo de civilización poco sostenible fue su propia condena. ¿Pero es la explicación correcta? El primer europeo que llegó hasta allí fue el holandés Jacob Roggeveen. En 1722 llegó a la isla con su barco y dijo que los indígenas que había encontrado allí eran altos y corpulentos y que disponían de alimentos. Pero solo 50 años después, en 1774, el británico James Cook llegó a la isla de Pascua y se encontró un escenario muy diferente. La población estaba en decadencia, las plantaciones estaban abandonadas y las estatuas estaban derribadas. Lo que se perdió previo a la llegada de los europeos fue la construcción de las grandes estatuas. Ahí sí que parece que hubo algo relativamente súbito, porque hay estatuas a medio hacer, a medio cargar, porque las hacían en una zona interior y las transportaban en los aús, que son los altares que están cerca de la costa, los transportaban y están como medio camino. Allí pasó algo. ¡Qué inquietante! Allí pasó algo. A los ojos del capitán Cook y de las pruebas que se han recopilado después, la población de la isla se vio sorprendida por algún tipo de situación inesperada. Y eso ha sido el gran objeto de estudio de muchos científicos, como nuestra invitada. Soy Olga Margalef, soy geóloga, trabajo en un centro de investigación que se llama CREAF y en la Universidad Autónoma de Barcelona, y me dedico a reconstruir el paisaje y el clima del pasado a partir de registros lacustres. Y cuando decimos que allí pasó algo, no nos referimos a ninguna teoría esotérica y extravagante, sino a algo real. Claro, porque sobre la isla de Pascua se han escrito y se han dicho demasiadas tonterías. Que si los extraterrestres habían hecho las estatuas, no, si hay de todo. Lo verdaderamente fascinante es la historia real,
lo que nos aportan las pruebas. Ya veréis que no necesitamos teorías fantasiosas con platillos volantes ni pequeños hombrecillos verdes para contar una gran historia. Para aclarar el verdadero misterio, el equipo de Olga Margalev viajó hasta la isla de Pascua y recogió sedimentos en el fondo de varios lagos para reconstruir la historia ecológica y humana de la isla. La primera cosa era intentar replantear esta idea que se había hecho famosa, ¿no?, de la isla del colapso absoluto, y plantearlo desde qué pasó exactamente. Lo que sabemos a ciencia cierta es que el colapso definitivo de la civilización pascuense lo provocaron los europeos a partir del siglo XVIII, cuando esclavizaron a los habitantes que quedaban y terminaron de darles la puntilla. Pero el registro indica que antes los habitantes de la isla habían entrado en decadencia. La teoría del colapso se fundamenta sobre todo en los hallazgos del botánico neozelandés John Flenley, quien estudiando los sedimentos descubrió un cambio en el registro de polen. De repente había un salto y el polen de las palmeras desaparecía y empezaba a aparecer solo polen de hierbas bajas. Esto conducía a una pregunta clara. ¿Habían agotado los habitantes de Pascua sus propios recursos y por eso habían dejado incompletas las estatuas? Las ideas previas que había sobre el asunto tuvieron mucho impacto mediático, porque era una historia muy novelesca, ¿no? Una cultura que vive en un sitio muy pequeño, que crece, que no controla los límites del ecosistema y agota todo y colapsa, ¿no? Esa era un poco la idea que teníamos todos, y es una idea que en verdad es una buena historia si nosotros lo que queremos es sacar alguna lección para los tiempos que corren hoy en día, ¿no? Que es lo que estamos haciendo con el planeta entero. ¿Qué hizo el equipo de Olga para resolver el misterio? Para ver por qué había un salto en el registro de pólenes, acudieron a la isla y estudiaron con mayor detalle los sedimentos de los lagos para completar los datos que faltaban. Entonces nosotros lo que queríamos conseguir era un buen registro, un buen libro que tuviera todas las páginas. Y esto fue lo que fuimos a buscar en uno de los lagos. Conseguimos sacar un par de registros que tenían íntegramente los últimos 2000 años. Y eso todavía no se había publicado, no se había puesto encima de la mesa. Lo que vieron Olga y su equipo fue que faltaba un trozo del puzzle porque se había producido un gran periodo de sequía en la misma época en que los habitantes de la isla de Pascua sufrían un declive. ¿Por qué no lo habían visto los investigadores anteriores? Pues lo explica Sergi Pla Ravés, investigador de la Universidad de Barcelona y uno de los coordinadores del estudio. ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos no lo encontraron? Básicamente porque por este cambio climático que te contaba, ¿no? Este cambio climático lo que provocó es que algunas fuentes de agua que había en la isla, como en estos lagos, se secaran. Si se seca la laguna, lo que provoca es este sedimento que había estado en el fondo del lago, está en la superficie y se erosiona y se pierde, ¿no? Y lo que llamamos es un gap sedimentario. Si tú pierdes un gap, puedes perder 500 o 1000 años de historia. Fijaos qué detalle tan interesante. Como la sequía dejó los lagos vacíos, el fondo quedó expuesto a la erosión y se perdió. Cuando los anteriores investigadores hicieron sus análisis de los sedimentos, faltaba toda la parte que había barrido el viento durante las décadas en que no había agua. Y ahora, ya con todos los datos, el equipo de Olga y Sergi tenía un mapa completo de lo que había pasado. El polen de palmera no había desaparecido de la noche a la mañana. El declive de los recursos de la isla, según las nuevas pruebas, fue menos brusco y más progresivo de lo que se creía. Y se combinaron la acción humana y el cambio climático. Y aquí viene lo interesante, que vemos dos caídas poblacionales en la historia de la isla, en las cuales lo que hay no es una mala gestión simplemente, sino es una combinación entre la actividad humana con el paisaje, en solapamiento, digamos, con cambios climáticos que seguramente esa población no se esperaba. Y si recordáis las historias de los anillos, una vez más, el cambio en el clima afecta a toda una población humana. Pero, ¿qué sabemos de ese periodo de sequía en la isla de Pascua que ayudó a que sus habitantes lo fueran pasando cada vez peor? Oh, este es uno de los momentos que me encantan, porque todo encaja como un puzzle sideral. Este periodo de sequía también coincide con lo que aquí en el hemisferio norte, y también se han encontrado en el hemisferio sur, con lo que se llama la pequeña edad de hielo, ¿no? Es un periodo frío que en Europa provocó grandes hambrunas, en Japón, que también tenían la cultura escrita, también, y en China está descrita grandes hambrunas, y vienen muchas veces, es este periodo frío que es debido a varias causas. Una de las causas es una intensidad de energía solar que es menor al llegar a la Tierra, o sea, nos llega menos energía del Sol, el planeta se enfría,
y también a grandes erupciones volcánicas tropicales, ¿no? Y ahí lo tenéis. Lo que detectaron Olga y su equipo es una consecuencia de nuestro viejo amigo el mínimo de Maunder. Lo mismo que habían visto Valérie Drouet y las investigadoras españolas en los anillos de los árboles con la caída de la dinastía Ming y la crisis del Imperio Otomano. Otra vez, pruebas de la pequeña edad de hielo. La pequeña edad del hielo sí que es un periodo de enfriamiento global que se ve en todo el globo. Y en particular en el Pacífico Oriental se ven varias islas como un cambio que se traduce con sequías, una ligera caída del nivel del mar y cambios en muchas de las islas, no solamente en esta. De alguna manera, los habitantes de la isla de Pascua fueron víctimas de una tormenta perfecta. Hoy sabemos que dejó de llover, cada vez les costaba más conseguir madera y que en la misma época se produjeron un par de tsunamis en el Pacífico Central que disminuyeron el comercio entre las islas. Por si no tenían suficiente con la sequía, los pascuenses se quedaron solos en el peor momento. Como recuerda Sergi Pla, otro caso en el que la sequía pone patas arriba una cultura o civilización. Imagínate que ahora el clima te cambia de golpe y toda esta predicción que hayas hecho tú no te sirve de nada. ¿No? Esto ha pasado en muchas sociedades, también caídas de imperios, por ejemplo, los mayas, también coinciden con sequías, ¿no? En la costa de Perú, los dibujos estos que se ven desde el aire, también coincidió con sequía, la caída de esa cultura, ¿no? Fijaos que cuanto más conocemos, más claro está que los cambios en la atmósfera, por sequías o por erupciones o por lo que sea, pueden derribar imperios. Si te fijas, miras la historia de Europa, la entrada de los pueblos que nosotros llamamos, cuando yo estudiaba historia, los pueblos bárbaros, en el Imperio Romano también coincide con un cambio climático. El Imperio Romano fue un periodo de bonanza climática, temperaturas más altas, y de golpe también baja la temperatura, entramos en la Baja Edad Media hasta el final del Imperio Romano, ¿no? Al final que terminan en el año 600. Y todo esto no hace más que apuntalar lo que decíamos al principio, que las señales están por todas partes. Y más vale que tomemos nota. Para predecir el futuro tienes que mirar el pasado. Y el pasado, claro, en registros instrumentales hay pocos, ¿no? Pero si miramos estas series, tanto dendrocronológicas como limnológicas, paleolimnológicas o oceanográficas o de hielo, podemos aprender mucho. Para quienes están en la lucha para salvar el planeta, la metáfora de la isla de Pascua ha sido siempre muy útil como ejemplo. Incluso a nosotros nos sirve como pequeño planeta a escala, para nuestro ejemplo de la Tierra como base espacial, cuyos recursos limitados debemos cuidar. Pero entonces, después de estos nuevos estudios, ¿sigue siendo válida esta metáfora? Para Olga Margalef está claro que sí. Claro, la isla de Pascua en este caso, al ser una isla tan aislada, es un sistema cerrado y nosotros podríamos decir que el globo terrestre entero es un sistema cerrado en el cual tendremos que vivir y sobrevivir a estos cambios climáticos con seguramente menos recursos. Y Sergi Pla también coincide. De Pascua, imagínate que es la Tierra, ¿no? Y el Océano Pacífico es la galaxia, ¿ya ves? Es la galaxia, la Vía Láctea, donde estamos inmersos. Y bueno, tú puedes producir y ves que has ocupado toda la Tierra, ¿no? La población de la Tierra va aumentando, has ocupado toda la Tierra, produces, puedes mantener esta población, más o menos todo está en calma, hasta que llega, por cualquier causa, que el Sol produce menos energía. ¿No? Que esto pasa, lo sabemos que pasa, tiene ciclos. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mitad de la población no puede mantenerse. ¿Qué hacemos? Pues en Pascua pasó esto. En Pascua pasó algo de lo que podemos extraer una lección valiosa. Si las cosas están ya un poco torcidas, basta que el clima cambie para ponernos en la picota. Yo diría que el mensaje es claro y es muy actual y vigente. Si tenemos una manera de funcionar que está ya al límite un poco del sistema, en nuestro caso está sobrepasando el límite, y se le suma un cambio de climático, por ejemplo, esta sequía en el caso de la isla de Pascua y nosotros un cambio climático global de consecuencias mucho más que afectan a todo el globo, ¿no? Mucho más marcadas, pues podemos llegar a una situación en que no sepamos gestionar estos recursos porque de repente serán mucho más escasos, ¿no? Y esta es la idea que tenemos que tener y que es vigente y válida hoy en día y no hacen falta muchos más estudios para demostrarlo, o sea, ya lo sabemos esto. Lo que nos falta ahora sobre todo es a lo mejor más cultura, más divulgación sobre
sobre cómo se están desarrollando estos cambios y los efectos que se cree que tendrá el cambio climático, pero sobre todo lo que necesitamos es voluntad política y social para reducir emisiones y empezar a gestionar nuestros recursos naturales de forma distinta, porque si no, llegaremos a un declive seguramente, sí. Estás escuchando La Canica Azul. La Canica Azul. La Canica Azul. Un podcast de Acciona. Jack Smith, astronauta de la misión Apolo 17. Archivos perdidos. Esta mañana, cuando nos llamabais para despertarnos, he tenido una pesadilla. Yo oía vuestras voces y esa música del demonio que ponéis como despertador, pero no podía moverme. Me he sentido impotente, como si no nos pudiéramos volver a comunicar con vosotros, perdidos para siempre. Entonces se me ha ocurrido una idea siniestra, Bob. ¿Y si de repente un día perdemos la señal y no podemos decir nada? En la pesadilla he imaginado que sucedía algo catastrófico en la Tierra y que nosotros podíamos ver la amenaza desde aquí, en esa pequeña canica azul. E intentábamos avisar por radio, pero nadie nos escuchaba. ¿Imaginas la impotencia de saber que va a pasar algo horrible y que nadie te escuche? Supongo que todo ha sido por el estrés. Solo ha sido un mal rato. ¿Qué demonios? Pronto estaremos en casa. Igual que el propio Jack Smith en la aventura del Apolo 17 que nos ha acompañado en paralelo, nosotros también estamos muy cerca de llegar al final. Y llegados a este punto del programa, antes de terminar, creo que sería un buen momento para recurrir a nuestro diccionario sostenible, que nos ha servido para entender diferentes conceptos durante estos 8 programas. Sí, y es la ocasión ideal para definir qué significa la propia sostenibilidad, un concepto que se manosea mucho últimamente, pero cuyo valor es mucho más que un simple eslogan publicitario. Escuchad. Diccionario sostenible. Sostenibilidad. Si hay una palabra importante en nuestro diccionario sostenible, esa es sin duda la palabra sostenibilidad. Aunque ahora es de uso común, el término tiene un origen bastante reciente. Fue en 1987, con la publicación del informe Brundtland, cuando se empezó a utilizar para alertar de las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización. El objetivo de la sostenibilidad es alcanzar un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Asimismo, persigue garantizar un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Si algo hemos aprendido durante este viaje espacial en la Canica Azul, es que el planeta no es una fuente inagotable de recursos, por lo que debemos administrarlos bien, sin olvidarnos de fomentar la cohesión entre comunidades y culturas para mejorar el bienestar humano. En otras palabras, actuar hoy pensando en el futuro. En eso consiste la sostenibilidad, nuestra palabra favorita del diccionario sostenible. Actuar hoy pensando en el futuro. En esta última entrega de La Canica Azul hemos hablado de señales y hemos empezado hablando de los mensajes que los científicos están encontrando en el corazón de los árboles. Y de cómo han ayudado a comprender mejor lo que ha pasado y lo que puede pasar. Lo resume Marta Domínguez del Mas. Entonces vemos que se repiten estos ciclos, y lo que nos enseña es que tenemos que tener cuidado y que tenemos que tratar el planeta como algo global y nuestro, o sea, lo tenemos que querer y que cuidar, y que los bosques de Tanzania o de Brasil tienen que ser tan importantes para nosotros como los bosques de casa, porque son el futuro de todos, o sea, de todas las culturas y todas las sociedades. Ese es el mensaje realmente que nuestra ciencia pone, que nuestra ciencia intenta transmitir, ¿no? Que la importancia de los recursos a nivel global, o sea, no solo lo que tenemos en casa, sino y lo que nos enseña, pues estos estudios, por ejemplo, lo que nos enseñan es eso, cómo hemos abusado de nuestros propios recursos, cómo han cambiado nuestros bosques a causa de eso y cómo tendríamos que empezar a preservar ya los recursos que quedan en otros sitios.
sin llegar a estos extremos, claro. ¿Cuál es entonces el mensaje que guardan los árboles? Le preguntamos a Chechu Camarero, el hombre que escucha a los bosques. El mensaje que guardan los árboles que puede volver a pasar, pero de otra manera distinta. El mensaje que guardan los árboles es un poco que hay que tener un límite al desarrollo, ¿no? Un límite al control del desarrollo. Claro, los bosques no solo como monitores de cómo alteramos el planeta, ¿no? Sino también como componentes fundamentales del planeta, ¿no? De la biosfera. Aunque más que un límite al desarrollo, a nosotros nos gusta hablar de un cambio que permita que ese desarrollo sea sostenible. Eso es, y cerramos con la conclusión de una eminencia mundial en dendrocronología, como Valérie Drouet. Ella también lo ve claro. Creo que sus palabras son reveladoras. I study a lot of temperature reconstructions and I see that extreme warming in every single one. It's daunting. Estudio muchas reconstrucciones de temperatura y veo un calentamiento extremo en cada una de ellas. Es sobrecogedor. So the trees are witnesses. They don't only teach us about what happened in the past, but they're capturing what it is that we are doing now for future generations. Así que los árboles son testigos que no solo nos enseñan lo que pasó en el pasado, sino que nos muestran lo que estamos haciendo ahora para las futuras generaciones. So yeah, in that sense, yes, they are a warning. Y en ese sentido, sí, contienen un mensaje de alarma. Y lo más importante, mientras las civilizaciones del pasado no vieron venir los cambios y tuvieron que improvisar, nosotros ya tenemos todos los mensajes y las señales encima de la mesa como para ser conscientes de que el gran cambio, que encima hemos provocado nosotros mismos, puede tener consecuencias catastróficas. We're in a unique position in history now with what's happening with the current climate change, because one, for the first time we know that it's happening. Maybe more importantly, we know what to do about it. Estamos en una posición única en la historia ahora respecto a lo que sucede con el cambio climático, porque por primera vez sabemos lo que está sucediendo y, más importante, sabemos lo que debemos hacer. Right? In the past, this was pure natural climate variability. There was absolutely nothing they could do to change the climate back. Whereas now, for the first time in history, we know what's coming and we know what to do about it. And yet we are not able to get our act together and do something about it. En el pasado no había nada que pudieran hacer. Nosotros sabemos qué sucede y qué hacer, y aún así no somos capaces de unirnos y hacer algo al respecto. Nuestra intención con esta serie de programas no es asustar a nadie ni ser catastrofistas, sino traer al frente el principal problema que va a afrontar la humanidad en las próximas décadas, incluso cuando nos repongamos de esta pandemia de coronavirus. Durante estos 8 episodios hemos intentado dibujar una panorámica de lo que está sucediendo en esta pequeña canica azul que flota en la soledad del espacio, de los cambios que hemos inducido en la atmósfera, el agotamiento de recursos como el agua y los posibles escenarios a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Pero hemos querido hablaros sobre todo de una esperanza, de la esperanza de que el trabajo que ya están haciendo muchos científicos, gobiernos y empresas nos ayude a salir del atolladero y a diseñar un mundo más vivible para todos, en el que dejemos de explotar y agredir al planeta y tomemos los mandos de la nave Tierra para llevarla a buen puerto. Ojalá este mensaje sirva para que todos y cada uno empujemos un poco el timón y pongamos la nave en la dirección correcta. Terrícolas, es hora de despertar. Good morning, Apollo 17. It's time to rise and shine. Over. Buenos días, Apolo 17. Es hora de levantarse y brillar. Cambio. It's morning. Time to get up. Over. Buenos días. Hora de levantarse. Cambio. Hello, Apollo 17. Do you read? Over. Hola, Apolo 17. ¿Me escucháis? Cambio. Hello, 17. Hello, 17. How do you read us this morning? Hola, 17. Hola, 17. ¿Cómo nos escucháis esta mañana? Estamos dormidos. That's the understatement of the year. Esa es la declaración más breve del año. Nunca dejéis que Evans se quede de guardia. I think we'll go along with that from here on. Nos apañaremos desde aquí. Hubo un poco de fiesta anoche. Gordy, tío. Fue una maravilla. Tiene que haberlo sido. Bueno, pues aquí se acaba también nuestra fiesta.
Creedme que ha sido un placer acompañaros en esta aventura. En los mandos técnicos, a cargo de las ambientaciones musicales y de la edición sonora, estuvo el capitán Javi Álvarez, el verdadero mago de este universo sonoro. ¡Aloha, chavalada! En la locución y redacción del programa estuvimos Noelia Lasso y Antonio Martínez Ron. Ha sido un honor surcar el espacio junto a vosotros en estos 8 episodios. Gracias por escucharnos y no olvidéis nunca que navegamos todos a bordo del mismo y maravilloso planeta. ¡Hasta la vista! La Canica Azul es un podcast de Acciona escrito y dirigido por Antonio Martínez Ron, locutado por Noelia Lasso y con la edición y diseño sonoro de Javi Álvarez.